Son las 6:25 de la mañana. Señora Cristi Ramírez, muy buenos días. Buenos días, profe, Melissa, Gonzalo. Icar, que está de cumpleaños, ¿no? Porque me acuerdo del cumpleaños de Icar, 50, ¿no? Y Cara, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Usted sabe, sabe que a mí ese de felicitaciones al aire no me gusta, pero la señora Bueno, pero ya es dijo, que pues. Pero es aquí Icar, entre o nosotros, sea, ¿cómo no? Pues sí, Cara, muy buenos días. Feliz cumpleaños entonces. yo creo que no tienen los audífonos puestos, entonces no nos escucha. Ahora sí les escucho alto y Ah, claro. ¿Cómo ahora están? sí, Buen ahora día. sí. ¿Cómo me le Buenos va? días, Icar, feliz cumpleaños. No entiendo, Onza, pero bueno, igual se le aprecia, ¿eh? No sé, la gente celebra su cumpleaños, Gonzalo, y celebra Yo soy como el profesor. Ahí en A ese ver, caso ¿qué le somos. pasa? No, no, en absoluto, a mí no me pasa nada. Pero a mí, eso de felicitar al aire, ya usted sabe la opinión del profesor y mía, ¿no? Es nuestro compañero de trabajo, ¿cómo no lo vamos a O sea, felicitar? vamos Por a Dios. ignorar el hecho que está de cumpleaños hoy. Bueno, pues entonces, bueno, dele pues. Ahí, los micrófonos están abiertos. Dele. Ay, no, Gonzalo amaneció agrio el lunes de hoy. No, no, Mire, no, 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 no. A Ya estoy ver, señor Icar, acostumbrado a a... ver, No, yo estoy acostumbrado a... No, no, normal. no, permítame entonces hacer toda la parafernalia que le encanta a Cristi y a Melissa. Señor Icar Reyes, feliz Ujú. cumpleaños, que los cumpla muy bien, que Gracias. sean vida, que sea salud. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Bien, Ya, gracias, ¿qué bien. hace Estoy Gonzalo? aquí ahora mismo con una visual como que empezó a oscurecerse para un día especial, para mí muy bueno, pero empezó a salir el sol. O sea, como que no. la Va a buena ser un día noticia, bueno. señor Icar, Ah, y Pocho, Pocho, por Dios, ya estoy harto de esa canción. No hay otra canción de cumpleaños, por Dios. Sí, por favor. la Hay otra buena canción de noticia, señor cumpleaños. Icar, es que los oyentes quieren saber a qué Yapi deben mandar la plata. Entonces, si usted me ¿Usted puede quiere que Gonzalo se termine de cortar las venas? No, No, aquí están preguntando cuál es no, el no. Yapi. ¿Cuál es No, el no, Yapi? no, no, porque no, lo que menos quiero es que Gonzalo se termine de cortar las venas, del enojo, del encono, de la rabia, no sé qué tiene, pero igual, hey, Gonzalo, no pasa nada, no No, pasa nada. ¿Qué te pues, parece si no. entramos ya a temas nacionales? Porque estoy ávido de tocar un tema. Ah, sí, Sí, bueno, Dele. diga, es su cumpleaños, entonces lo complazco a usted tocando el tema que eso me quiere gusta, lanzar. eso me gusta. Hay una iniciativa presentada por el diputado Neftalí Zamora, Neftalí Zamora, sí, Sí, Zamora, Neftalí Zamora. con relación al tema del otorgamiento de uno le dicen cupo, otro le dicen certificado de operaciones de los gremios del transporte, que yo pensé que eso que con el Metrobús y el metro ya estaba bajando, o estaba paralizado, o ya no se seguía dando. Los Pero resulta y taxis. pasa que la Canatra tiene otros gremios, me imagino que transportes internos, rutas internas, y la iniciativa del diputado nada más tiene un aspecto que a mí me llamó la atención, lo leí, no es muy largo, que ahora las concesiones que son del Estado panameño no se entreguen ya sea porque el gobierno de turno es fulano o el contacto lo tiene Mengano o se lo damos directamente a la central de transportista para que ellos tengan ese nivel de discrecionalidad quien se lo da. O sea, es ahora que esto se otorga a través de licitaciones. O sea, licitación. No entiendo cuál es el punto que ahora ha parado de pestaña al gremio del Canatra, que, bueno, se está hablando ya de paro en el sector del transporte. Yo me quedé en el aire y digo, wow, todavía se otorgan certificados de operaciones, tomando en consideración que, se acuerdan, partimos de la pandemia, cómo estaba la gente del taxi, los taxis amarillos, que la gente digo, estaban comiendo un cable porque eran demasiados o sea, no se podía, aparte del tema con las plataformas de transporte. No entendí esa parte. O sea, Pero Icar, vio mi regalo, Ujú, ¿no? El regalo es la oportunidad que usted se desahogara con respecto al tema de la ley o la ujú. propuesta que trae Nestor Zamora. Gracias, gracias. Le voy a decir lo siguiente. Ujú. ¿Posibilidades de que ese proyecto de ley viva, sobreviva en la Asamblea Nacional? Esa es la pregunta del millón de dólares, porque necesito saber qué tanto poder tiene Canatra cuando conocí mucho poder administraciones atrás. porque Administraciones atrás. habían un par de diputados en tiempos Ujú. antiguos que Sí, respondían directamente al gremio de los sí, transportistas. Pero, o sí. sea, yo ni siquiera había escuchado de la propuesta, pero si es Ajá. como y Carla plantea, entonces a mí me parece que está tratando de resolver una distorsión que existe en el sistema De hace muchos años, ¿eh? de hace muchos años, porque yo siempre he sido muy crítica de, más allá del tema del Metrobús
del estado de los taxis, ¿no? De la falta de formalidad que tienen los taxis, y yo siempre lo veo en el aeropuerto, ¿no? Eh, y yo sé que aquí hemos hablado que en Panamá no se puede poner taxímetro, pero yo he visto en mi cara cómo a extranjeros, sobre todo, Sí, los sí, estafan, que yo me he exactamente, tenido que meter y digo, eso, ese viaje no cuesta eso. La exacto. discrecionalidad y la falta de formalidad que hay, sobre todo con los taxis, que además lo han hecho menos seguro cuando tú lo compites con un Uber Sí, que sí tiene una serie de formalidades y mecanismos para hacerse más seguros. Al punto que ahora en ciertos países que me ha tocado ir, ya la guerra entre los taxis y los Ubers han tenido que llegar a un acuerdo en el que los taxis se han montado o han creado sus propias plataformas o han llegado a acuerdos con Uber y con, acá también hay otra que se llama Bolt, para usar ujú, los servicios del taxi. O sea, ya ha sí, tenido que darse cuenta que estas plataformas no se van para ningún lado. Entonces, si es como lo plantea ICAR, a mí lo que me parece es que está tratando de resolver una distorsión del sistema que tal vez pueda llevar a cabo a una mejor, porque las cosas cuando son competitivas y no son sí. protegidas para un grupo particular de personas, siempre indudablemente se harán más competitivas y el servicio mejorará. Entonces, si es Ahora, así, sí. Ahora, Ahora, Cristi y muchachos, siempre ha habido, siempre, desde el día uno que yo conozco el sistema, siempre ha habido un nivel de discrecionalidad y un nivel de manejo político que ellos perfectamente lo saben muy bien. La pregunta del millón de dólares aquí es, ¿qué poder tendría ahora Canatra? En su momento los conocimos, el poder que tenía la Cámara de Transporte, de presionar por lo menos en este caso al diputado para o echar para atrás la iniciativa o sacarla adelante. Habría que ver este pulseo también interesante. Yo de verdad pensé, nuevamente reitero rapidito, que ese tema de otorgamiento de certificado de operaciones había terminado. Pero bueno, veo que no. yo sí le digo algo antes de presentarle al profesor. Sí, Ese proyecto de ley nació muerto. Y no porque no se deba hacer, sino créame, cara, no hay la ujú, voluntad política de solucionar un tema. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. sí. 6:32, profesor, muy buenos días. Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días a la Baje el joven. micrófono, por favor, en su... Buenos días a la joven Melissa, a la joven Cristi, al señor Icar, buenos días y feliz cumpleaños. Gracias, profe. Igual aprovecho el paréntesis para desearle feliz cumpleaños a nuestro compañero Lemo Jiménez, que cumplió año ayer, Ajá. y a nuestro compañero y amigo también Raúl Vence, que también está en cumpleaños, que es esa figura que aquí no se ven ni se oyen, pero que Uf, dependemos de de Raúl él, Vence y su equipo total. para que dentro de ya un par de días estemos en nuestras nuevas instalaciones. Así que felicidades a todos los cumpleañeros, como decía el otro. Óigame, y saludos a los amigos allá en Chiriquí, a los amigos en Coclé. Señor Foncho, si todavía vive, también saludos. Oiga, ¿por qué no hay voluntad política, Gonzalo? No entendí esa parte. Porque hay muchos intereses de por medio, dije yo. Ah, pero es que no veo la relación de una cosa con la otra. Porque lo que pasa es, como dice Cristi, hay mucho. Yo hablando del tema de que propuso Neftalí Zamora, porque esta es una propuesta no de ayer, sino ya tiene varias semanas corriendo. Pude hablar con gente cercana al diputado y me dicen es que la situación con respecto a algunos diputados y los intereses que hay en el sector transporte de taxis y buses es muy alta. A yo ver, Y siempre, mire, vamos entonces, por partes. Vamos a hacer un entonces, poquito de historia rápidamente, Gonzalo, antes Mm, que Cristi dé su versión. En otra hora, vamos a hacer el símil, ¿eh? El símil, radio y televisión. En otra hora, las frecuencias de radio y televisión en este país se daban o se concesionaban a discreción del ministro de gobierno de turno, del dictador de turno, de los coroneles que mandaban un papelito o una servilleta y que denle una frecuencia a fulano de tal, y así por el estilo. La verdad se ha dicho. En la administración de Pérez Valladares, cuando se crea el ente regulador, que es lo que ahora se llama ASEP, sí, hoy, cada tanto tiempo, la ASEP abre a licitación las frecuencias que están disponibles. Y si tú quieres una frecuencia, si es que hay en Panamá de radio o de televisión, que creo que ya no hay ninguna disponible, creo, tú tienes que ir a la licitación y hacer una propuesta para ganarte la concesión de la frecuencia de radio, de televisión, creo que hasta
de frecuencia, bueno, obviamente de frecuencia de celulares y todo esto, todo lo que es el espectro radioeléctrico. Entonces tú vas y pones un billete y te la ganas. Otro puso menos que tú y no se la gana. Así es como debe funcionar esta historia. El tema de los cupos de taxi y de buses no es diferente y no debiera ser diferente, pero como sí es diferente, te encuentras lo que Cristi decía hace un momento, de la distorsión que hay en el mercado. N cantidad de taxis, que es más la cantidad de taxis que la demanda. Vas a Ancon, a la policía, y ves el reguero de taxis estacionado afuera. ¿Propiedad de quién? De los policías. Los policías. Entonces es un tema de discreción, porque no me acuerdo cuál gobierno se eliminó la figura del cupo directo para que se lo dieran dizque, a unas concesionarias, que al final Ujú. están terminado siendo lo mismo. Si es una concesión, que tendría de malo? Yo no he visto el proyecto de ley del diputado Neftalí, que tendría de malo licitarlo. Pero dice Gonzalo que hay intereses dentro de la Asamblea. Sí, no lo dudo ni un poquito. Bueno, pero ¿y qué son la mayoría? Recuerden que en la Asamblea todo se decide por voluntad política de la mayoría de los del Pleno. Y lo que quedaría por ver es cuál es la opinión del Ejecutivo de darse de aprobarse ese proyecto de ley, aunque Gonzalo dice que lo ve muerto. ¿Qué iba a decir, Cristi? No, que lo que pasa es que yo un poco a lo que dice Gonzalo. Esto siempre ha sido como rumor de pasillo. Nunca, no tengo pruebas, nunca lo he tenido, pero siempre he escuchado que lo que ha pasado en el tema del transporte, incluso en el momento que se hizo la compra de los Diablos Rojos cuando se cambia el Metrobús en la época de Martinelli, es que muchos de los cupos de los taxis son de diputados. Es lo que yo, como digo, siempre se ha sabido que hay como este contubernio entre ciertos diputados de la Asamblea Legislativa y el rubro y los gremios de transportistas, sobre todo en quiénes son los dueños finales de esos cupos, tanto de taxis como algunas rutas internas, y hay nombres que siempre han sonado alrededor de eso, que todavía, unos que ya no están, pero otros que todavía ejercen un gran poder en la Asamblea. Entonces, el punto ahí sería, un poco a lo que dice el profesor, es si los diputados, que son los que no están involucrados en esto y le gustaría ver pasar este proyecto de ley, tienen la capacidad política de hacer que pase. Eso es lo que yo creo que haría si el proyecto está vivo o muerto o no. Yo también diría un poco para atrás. Antes de que llegara el Metrobús en Panamá, cuando nosotros solamente se dependía de Diablos Rojos, siempre se decía que el gremio transportista era esta cosa intocable. Y por eso es que Exactamente. Panamá, ¿ah? Y Exactamente, Panamá, sí. y Panamá, hay que darle el mérito al gobierno del señor Ricardo Martinelli, porque antes de eso habían habido intentos que no pasaban, y Panamá estaba en temas de transporte público prácticamente al mismo nivel de Haití en ese momento. Yo me acuerdo cuando salían los estudios, era Panamá, el transporte público de Panamá es equivalente prácticamente al de Haití. Se hizo una transformación muy importante, se logró romper con eso que se decía que era infalible, que era ese gremio transportista. Se compran los Diablos Rojos, se introduce el Metrobús y bueno, ya vemos que sí ha pasado que pues al final el Metrobús no se ha extendido, los Diablos Rojos volvieron por otras razones, pero se logró hacer, ¿no? A pesar de que hubo mucha oposición. Y a los dueños de los buses les pagaron muy bien o dos veces prácticamente su Diablo Rojo. O sea, sí se puede hacer. Y en Panamá sí ha habido ejemplos de que se han logrado hacer transformaciones en tema transporte. Pero sí es verdad, yo llego un poco a lo que dice Gonzalo, pues sí siempre se ha sabido o siempre se ha rumorado esa alianza o ese cruce de intereses entre sectores políticos y el gremio transporte. Es importante destacar que este proyecto de ley, según dicho por el propio diputado, no abarca los taxis. Es un tema De buses. eh, de buses únicamente, y que ya tuvo su primera protesta, ¿no? O sea, ya Ok. se le pararon de frente al señor y le dijeron, aquí no se venga a meter, diputado. Entonces, yo sí creo, profesor, a ver, con la complacencia de algunos legisladores en la Asamblea Nacional, para mí este proyecto nace muerto. No porque el proyecto sea malo, ojo, porque estoy seguro que no hay la disposición para que se generen esos cambios necesarios.
Tú Pero sabes hay, que si tú, por ejemplo, si tú tienes la plata para comprarte un autobús tipo así que Mercedes-Benz o Volvo, esos inmensos, y lo quieres poner a la ruta Panamá-David, yo no sé ahora, no sé ahora, en un tiempo te los vendían en $250.000. ¿Qué te parece? Un Sí, cuarto de millón. O sea, tú puedes tener el bus, pues si tú no tenías el cupo o la concesión, no tenías forma, pero tú tenías sí. la plata para comprar el bus. Entonces tenías que ir a buscar a alguien que tenía un cupo y comprárselo en $250.000. No sé, Ajá. no sé ahora cómo funcionará. En los viejos tiempos era así. Pero, Entonces me profe, parece una tontería que no incluyera los taxis y el concepto eh, es el eh, mismo. exactamente, yo me sorprende sí, muchísimo que no El incluya los taxis, que yo es donde yo creo concepto que es hay una distorsión exactamente el más mismo. grande. Aquí sí, nos dice un oyente, señores, el certificado de operación, una vez la persona lo adquiere, está a nombre del señor Juan Pérez con cédula número tal. El valor del certificado de operación, que es una concesión del Estado, y en el derecho administrativo se establece que es un bien negociable, se lo da el mercado. Si yo voy a la empresa X que vende carros X y tiene un banco de financiariado, yo puedo poner ese certificado como garantía para la deuda. Si la deuda financiable es de $30.000, el certificado vale 30.000, Sí, entiéndame. eso que dice el oyente es cierto, Melissa, que estoy casi seguro. Si es que vas a comprar un carro para que te financien el carro, para meterlo a taxi, porque entonces tú le muestras al banco que sí. tienes el certificado para desarrollar el negocio, pero no creo que ese certificado, no creo. De pronto un amigo banquero nos puede ayudar. Ese certificado no te sirve para una hipoteca de una casa, para garantía de Sí, un préstamo, pero, profe, Pero de una casa. recordemos que es una concesión del Estado, uno. Es Y dos, correcto, la así es. iniciativa del diputado Zamora no va hacia los taxis, va hacia los buses. Él dice que la deficiencia se debe a que la norma actual otorga a las concesionarias, a su juicio, un privilegio gratuito al Así ser es, dueñas de las rutas así sin es. fecha de vencimiento. Eso permite un sistema desordenado en donde se cobran cupos y zarpes ilegales a los operadores de buses. Bueno, le voy a completamente de decir acuerdo. algo. Aquí yo le dije, ya levantaron las antorchas, ¿no? Se lo dije, profesor, no, este proyecto nace muerto, no porque el proyecto sea malo, porque no va a haber la disposición política de los O diputados sea, va a a haber enfrentar. cobardía. Usted lo que dice que va a haber cobardía. ¿Qué Cámara Nacional de cobardía? Transporte se levanta a viva voz y No, esa dice, cámara, Gonzalo, no te enredes en ese punto. La Cámara bueno, puede decir misa. Si hay voluntad de los diputados y si el gobierno se para de frente a Canatra, como se le paró a los educadores y a Suntra, olvídate de esta historia. Es un Canatra le tema de dice, voluntad nos política. vamos a paro Y nacional si esto Canatra sigue. puede decir misa. ¿Y sabes qué? ¿Por qué puede decir Vuelvo. misa, Gonzalo? Porque el día que los gobiernos aquí lo único que han hecho es amenazar con que les van a quitar el cupo, pero Y nunca nunca se lo lo han hace. quitado. Yo cojo Nunca lo hace. apuesta a que este gobierno sí se atreve a quitárselos. Cojo Pero, apuesta. Pero es que, ¿Usted coge apuesta que profe, Molino se va a enfrentar a Canatra? sí, Si se enfrentó a Suntrack, sí, no me joda. sí. Se enfrentó a Profe, Suntrack, que es lo más poderoso que hay en este país. pero profe, mire este tema. O sea, por eso que yo empecé diciendo, no sé qué tanto poder tenga en estos momentos Canatra, políticamente Así es, hablando. Porque yo me acuerdo claramente que muchos diputados, dirigentes transportistas ocuparon curules. De es hecho, muchos correcto, diputados sí, presidieron la Comisión de Transporte, es diputados correcto. transportistas. Y algunos no, vinculados incluso a la extinta Fuerza de Defensa también. Hay que Sí, decir la historia completa. y hay uno que todavía está en la Asamblea Legislativa, que siempre se ha mencionado, que tiene sus propios cupos, que es algo que yo siempre he escuchado por ahí, alguien que todavía ejerce mucho poder en la Asamblea Legislativa. Pero yo creo, yo entiendo por qué Gonzalo dice que está muerto el proyecto, que no hay voluntad política, pero la realidad es que hoy los números de la Asamblea, si hay un buen manejo político, cuenta con el apoyo del Ejecutivo, los números en la Asamblea podrían beneficiar un tipo de cambio como este, ¿no? No es como en los quinquenios pasados, donde los grupos claramente aliados
a este sistema, tenían mayoría. Este no es el caso en esta asamblea. No estoy diciendo que por eso sea fácil, pero creo que los números podrían acompañar este tipo de Sí. reforma si de verdad muchos de los diputados que dicen que llegaron ahí para acabar con la corrupción están unificados en esto y unidos en esto y cuentan con el apoyo del Ejecutivo, los números esta vez lo acompañan. Es una cuestión de suma y resta, pero ahí después tú te vas dando cuenta quiénes se restan y por qué se restan. Ujú. Pero a Sí. ver, como digo, en el tema del transporte, sí ha habido ya, creo yo, antecedentes que dicen que las reformas, a pesar del gremio, a pesar que el gremio se ponga y se pare para atrás, se han hecho reformas en el transporte, cosas que no se han hecho, por ejemplo, reformas que se han podido hacer con el gremio educativo, pero con el de transporte sí. Entonces, yo creo que hay una voluntad política y además yo creo que este es un tipo de proyecto de ley que en su mayoría, con excepción del paro nacional que quiere hacer Canatra, contaría con el apoyo popular en general, ¿no? Yo creo que, y me sorprende que no incluya los taxis, porque la distorsión de lo que hay con los cupos del transporte, tanto para buses como para taxis, es algo que además hace, o sea, hace menos eficiente el servicio que el consumidor puede aspirar. Estas distorsiones en los mercados, cuando tú creas estos pequeños oligopolios, es decir, que un grupo pequeño de amigos controlan el servicio, cualquier servicio, hace que el servicio no tenga que ser eficiente ni competitivo. O sea, al final quien se beneficiaría de tener un mejor transporte sería el consumidor panameño. Bueno, aquí me confirman que efectivamente el cupo o el certificado, si tú lo tienes, te sirve para tocarle la puerta al banco para comprar el vehículo. O sea, que tú le estás diciendo la garantía al banco y dices, mira, yo tengo el certificado, préstame para el carro. Pero ese certificado no te sirve para ningún otro tipo de transacción diferente, solo para la adquisición del vehículo. Sí. Yo tuve que lidiar, imagínense ustedes, en la época que yo fui director de medio de comunicación social, hablando de radios, en esa época existía, creo que era el Banco Exterior. El Banco Exterior tomó control de una emisora en el interior. Entonces, el Banco Exterior toma contacto conmigo y me dice, yo he tomado esta emisora porque no me pagan y la he tomado y necesito estar seguro de que yo la voy a ofrecer en venta y que incluye la frecuencia. Yo consulté con los abogados del Ministerio de Gobierno de aquella época, que era responsable de la frecuencia, y me dice, no, el banco puede tomar la emisora y puede vender los equipos, pero no puede venderla, no puede incluir la concesión Es del dentro Estado. del paquete porque la concesión es del Estado. Al final nunca supe qué terminaron de hacer. Pues. Los bancos lo que menos quieren es tomar tu casa, tomar tu carro, tomar la No, empresa. Los bancos lo que quieren es que tú pagues. Sí. exactamente. A los bancos no les interesa tener un activo tirado ahí, profe. Para ellos es No, pues les pérdida. cuesta, les No, cuesta. Sí, les cuesta. no, sí, sobre todo activos que no son líquidos, pues que tienen que, sí, no, eso no es lo que ellos quieren, pero bueno, como digo, voy a aplaudir al diputado que nosotros a veces le damos, a veces somos duros con ellos, me parece que así como Yo creo que criticamos la iniciativa es buena. la semana pasada iniciativas que no tenían sentido, esta me parece que es una iniciativa importante que responde a un problema real que existe en el país. Ojalá se encuentre pues la motivación política, cuente con el apoyo del Ejecutivo porque creo que sería beneficioso para todos los consumidores Sí. del transporte Y panameño. fíjense Sí, que la pregunta sería exactamente como dice el profe. La pregunta sería, ¿qué opina el Ejecutivo de sí, esta eso iniciativa presentada en el es lo Legislativo? que quedaría por saber. Sí. ¿Se Ahora, habrá un Cristi dijo respaldo algo, o Ricardo. al final la canatra se impone y de aprobarse el tercer debate, el Ejecutivo entonces lo vete? Cristi dijo algo que es bueno llamar la atención. No es que los Diablos Rojos han vuelto. Ocurre, en el caso de la ciudad de Panamá, ocurre que cuando se da lo de Metrobús, en el proceso de las eliminaciones de las hay como sea, concesionarias que habían, Ujú. no incluyeron, creo que se llama la de San Cristóbal, que es San de Cristóbal de Chepo, Chepo no era de entró. Chepo. Este es otro No distrito. incluyeron a la de San Cristóbal en Chepo. Entonces, en el Juegavivo panameño, y que, como a mí no me incluyeron, yo sí entro a la ciudad. De los Diablos Rojos que ves en la ciudad de Panamá son los de la cooperativa de San Cristóbal de De Chepo, Chepo. que no los sacaron, que yo no entiendo por qué no los han sacado.
porque contamina, que es una brutalidad. Ahí tú no oyes a un ambientalista hablando. A cada momento, por alguna razón, a una determinada hora, me tocaba estar detrás de uno toda la mañana. Eran dos chimeneas de humo negro puro y duro, ¿no? Quemando ese combustible y tirándolo al medio ambiente. Ujú. No entiendo por qué no los han sacado todavía. Bueno, lo tienen que indemnizar, supongo, como hicieron con los otros, para que no haya diablos rojos en Panamá. Pero, lo curioso de la historia, porque este es un país impresionantemente cómico, los diablos rojos que eran malos para la ciudad de Panamá son buenos para la chorrera. El sistema de transporte que se utiliza en la chorrera, de la chorrera a Panamá y de Panamá a la chorrera, quitando los brujos, ¿cómo que es? Los piratas, Los piratas. son esos autobuses gringos de la época. Lo mismo, Pero, y hasta, en algunos casos hasta peor. Profe, y en muchas ocasiones se denunció que, o sea, el desorden fue tal que muchos propietarios de estos certificados y sus diablos rojos, cuando fueron compensados en el mal llamado rescate administrativo, terminaron comprando busitos y lo metieron también, A adivinen qué, pirata. a pirata. ah, yo siempre lo escuché, eso siempre lo escuché. Pero por lo que yo tenía entendido de esa época, era que el proyecto de Metrobús tenía que ser un proyecto que iba por fases, ¿no? Y que primero se hizo el fase de la ciudad de Panamá, después venía lo que quedaba y después eso se tenía que extender hacia el interior y hacia Panamá Oeste. Por lo que yo, esa era como en mi cabeza, eso estaba diseñado, ¿no? Ahí la pregunta, porque yo entiendo también que tú no podías, o sea, es que nadie se acuerda, eso fue un debate importante, que eso es donde uno sí dice que era la personalidad del presidente Martinelli y su capacidad de ejecución, que se le paró de frente a un sindicato y a un gremio que también metía que en Panamá no se podía hacer nada. Ahora, los Eh, indemnizarios muy bien, pero se le paró de frente. Pero yo entendía que en ese momento era muy difícil hacerlo a nivel nacional, que eso tenía que ir poco a poco, fase por fase, y me acuerdo que creo que era Papadimitrio el encargado de... Cristi, lo que pasa es Sí, que el transporte Panamá-David, Panamá-Santiago, Panamá-Chitré, Panamá Las Tablas, Panamá-Penonomé, Panamá-Agua Dulce, funciona, objetivamente funciona bien. Yo oigo pocas quejas, si es que las hay, de los usuarios del transporte ese, Panamá-David, Panamá a cabeceras de provincia. El tema está en el área urbana, tanto en Panamá, como en La Chorrera, como en Arraiján, como en Colón, aunque en Colón lograron meter una ruta de Metrobús. sí. Pero bueno, el tema está planteado. Vamos a ver si el señor Gonzalo tiene la razón de que no hay voluntad política entre la mayoría de los diputados para darle trámite a ese proyecto de ley, que me parece una tontería no incluya a los taxis. Oiga, Dicar, pero usted no ha dicho la historia completa. ¿Cuál? Es que aquí me dicen que hoy es el natalicio de Miguel de Cervantes Saavedra, Sí, 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 sí. pero no lo había Sí, 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 dicho. sí. O sea, Oiga, profe, usted no le quiere dar nivel, ¿no? Tema. o sea, todos los que cumplimos en estos días. Mire, de cumpleaños el señor Bence, mi amigo Adel Elmo, la compañera Egna, está todo el mundo. 26, 27, 28, 29, 30. Mañana está el Típico colega Isaías patronal. Cedeño. Somos gente muy intelectuales, profesor, digo, Y se autodidacta le pega lo también. de Miguel de Cervantes, se le ha pegado lo de Obvio, Miguel. obvio, obvio. Bueno, Pero óigame, bueno, el otro tema que el MERNI judicial, para que ustedes sepan, está activado. Sería bueno que Cristi, si tiene un día libre por ahí, le meta la lupa por allá por Londres. Ustedes han visto, o todos los panameños, mejor dicho, hemos visto, el presidente Mulino estuvo en Nueva York y de las varias cosas de su agenda, una fue que se reunió, según dijo el despacho de prensa, con la tercera naviera más grande del mundo. ujú, Y que Ujú. esa tercera naviera más grande del mundo, que no me acuerdo el nombre porque son como siglas, eh, habría manifestado o le habría manifestado al presidente Mulino su interés de estar en Panamá. Ojo, no de pasar su mercancía por Panamá porque con seguridad la pasa. Cuando esta naviera habla de interés de estar es porque, según me explica un conocedor, eh, ha habido una mutación en el negocio. Me explicaban el fin de semana que antes eran dos negocios separados.
el movimiento de carga a través de los buques estos de contenedores y etcétera, 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 pero un negocio. Y otro negocio era el negocio de operación de puertos. Puertos. Eran dos negocios de empresas totalmente separadas. Esto ha mutado y hoy por hoy, en los tiempos modernos, las navieras han dicho, ¿sabe qué? Yo quiero operar el puerto de mi mercancía. Y por eso en el mundo, y no solo en Panamá, en el mundo, han habido ya, hay tendencias ya de que las navieras adquieren puertos. No en vano, esta tercera naviera más importante del mundo se reúne con el presidente Mulino y le manifiesta su voluntad de pasar por Panamá. Por supuesto que ya pasa por Panamá, con seguridad, sino de estar en Panamá. Y estar en Panamá no es abrir una oficina, sino entiendo que es interés por ser parte de administrar alguno de los puertos. Eso por Pero, un lado. Por otro lado, conocimos todos los panameños la transacción que se anunció, se comunicó por parte de la empresa naviera Maersk, que adquiere la empresa que tiene la concesión de la operación del ferrocarril. Pero al mismo tiempo está el anuncio de la autoridad del canal del inicio de obras en el puerto, del proyecto de Puerto de Corozal. El propio presidente Mulino ha hablado de un puerto adicional en Colón, siempre me confundo de Telfer o Margarita, siempre me confundo, y está en ciernes qué va a pasar con Panama Port, toda vez que algunos conocedores que me ponían al día este fin de semana el tema, ese de BlackRock parece que se va a quedar en una idea y no en una ejecución, está muy complicado, pero el contrato de Panama Port, para decirlo un nombre que todos manejamos, ha sido demandado en la Corte. Y según me informa el MERNI judicial, el fallo está listo y ha comenzado a circular. Usted sabe que los abogados y más aún los magistrados tienen palabras que uno no tiene por qué entender, que está en lectura simultánea. Y lectura simultánea, hay la lectura que va de despacho en despacho de los 9 magistrados, o de los 8, porque hay uno que es el que redacta la ponencia, Sí, y hay la lectura simultánea, así que se le manda a todos al mismo tiempo y para eso tienen 20 días todos para leerla y proceder entonces a emitir un fallo, y si hay observaciones, y si no hay observaciones, y si van al pleno, si ya se acogen las observaciones, todo un trámite. sí. Uno de los documentos que está moviéndose en fallo, ¿cómo es? En lectura simultánea, es el del contrato de Panama Ports. Y allí podría darse un juego nuevo. A ver, puede que el fallo favorezca a la empresa y no pasa nada, la empresa sigue funcionando. Puede que el fallo no favorezca a la empresa y entonces el Estado panameño a través del Ejecutivo y de la AMP tendría que tomar una decisión, porque lo que Panamá no puede hacer es que esos puertos se detengan. O sea, tendría que ser algo para efectos del mundo marítimo imperceptible, mientras legal y administrativamente se define la cosa, si el fallo fuera adverso a la empresa. Mm. pero, profe, es que un poco lo que usted dice, cuando sale el anuncio de lo de BlackRock, ¿por qué el afán de Maersk de comprar el ferrocarril? ¿Por qué era tan importante? Porque si se daba la compra de BlackRock, BlackRock solamente era como el jefe del conglomerado. Quienes iban a operar esos puertos es la empresa suiza, que es una de las navieras más importantes del mundo y la competencia directa de Maersk. Entonces, Maersk iba a tener, y el de Perú, el famoso puerto de Perú, es operado por COSCO, la naviera china. Entonces, para Maersk era importantísimo tener el ferrocarril, porque sus dos puertos, o sea, los dos puertos del Caribe y del Pacífico iban a terminar siendo operados por su competencia directa, que sí es un cambio a lo que nosotros teníamos antes, porque Hutchinson no tiene naviera. Pero es verdad que las navieras a lo largo, a lo ancho y largo del continente se están haciendo con los puertos. Es lo mismo que está pasando con Costco en Perú, y hay otra serie de puertos que están siendo operados por navieras. Si la compra de BlackRock se daba, entonces esos dos puertos iban a quedar en manos de la competencia de Maersk. Por eso es que el afán y la importancia para Maersk de comprar el ferrocarril.
Entonces, sí es verdad que es una tendencia a nivel mundial y nos iba a pasar si al final se daba lo de BlackRock, porque no era BlackRock, es la naviera suiza, donde entonces los puertos del país sí quedaban en manos de navieras particulares. Y sí es una competencia que estamos viendo a lo largo del continente y lo mencionaron en la audiencia del Congreso de febrero. Y es no solamente China, pero las navieras internacionales, las más importantes, que no son estadounidenses, porque estadounidenses casi ya no tiene navieras importantes, están tratando de quedarse con el control de los puertos, incentivados por sus propios países. El Merni judicial al cual yo también estuve visitando el fin de semana, profesor, me informan lo mismo que usted, pero no sé si coincidimos en el fallo per se. ¿Usted, su Merni, le dijo que el fallo favorece a Panama Ports? No, no, a mí no me hablaron de... Yo, fíjese que yo estoy diciendo una cosa si lo fallan en contra, otra cosa si lo fallan a favor. Claro. Lo único que me dijeron es que el fallo está en lectura simultánea. Lo único que me dijeron. No me dieron detalles. Es que el Merni judicial mío es muy exquisito, entonces O sea que no está circulando un proyecto de fallo, está en yo lectura. me limito a escuchar para no comprometer a la A fuente. la fuente. Lo que a mí me informaron es que la cosa no pinta bien para Panama Ports. Y hasta ahí quedé. Habrá que ver. Bueno, eh, si eso así, si, vamos a especular, vamos a especular. Y yo le quiero decir por qué quiero que hablemos un poquito del tema, para que quienes nos están escuchando y nos están viendo, nos conectemos con el tema del mundo marítimo. No puede ser que así como los Estados Unidos nos obligó a mirar para adentro y no para afuera, porque ellos tenían el control de los puertos, han pasado los años que han pasado y nosotros como un todo, como sociedad, no entendamos que Venezuela tiene petróleo, Colombia tiene recursos minerales, eh, Costa Rica tiene turismo y banano y cuánta cosa. Nosotros tenemos el mar. Lo nuestro es la ubicación geográfica. Nosotros no tenemos las grandes industrias, los grandes recursos minerales, no tenemos petróleo, no tenemos la gran agricultura. Lo nuestro es la ubicación geográfica. El activo más importante, me decía un día Alberto Alemán subiendo. No es el canal, es la ubicación geográfica. Tenemos los dos océanos. Los restos de los continentes también puede que lo tenga, sí, pero somos el punto más angosto para unir esos dos océanos. Entonces nosotros tenemos que hacer conexión con ese mundo marítimo y entender qué es lo que nos conviene a nosotros como país. No a Merck, ni a Costco, ni al otro. No, no, a nosotros como país. Yo que del mundo marítimo no sé exactamente nada, pero me he dedicado a estar preguntando y preguntando para poder entender. Aquí lo que tiene que prevalecer son los intereses del país. Y al país, en mi opinión, ¿qué le va a interesar? Si ahora el mundo ha cambiado y las navieras pasan a ser propietarias o administradoras u operadoras de puertos, pues entonces abramos las puertas para que las navieras entren al juego. No somos nosotros los que vamos a cambiar la regla del juego. Nosotros vamos a poner la regla del juego nuestras de país. Pero si en el mundo se están dando unas reglas del juego nuevas, pues nosotros tenemos que jugar con esas reglas en función de los intereses del Estado panameño. Y si Merck y el que no es Merck tienen interés, bueno, revisemos qué piden ellos y qué ofrecemos nosotros como país. Tenemos que hacer conexión. A mí una de las cosas que me genera disgusto, sí, por qué no decirlo, de hablar de estos temas, es que cuando comienzo a hablarlo, inmediatamente el otro lado del cerebro me dice, acuérdate que el modelo de educación de este país no ha preparado a nadie para esos cambios. Porque el modelo de educación del país, todavía anclado en el año 46, cuando los gringos nos obligaban a mirar para adentro y no para afuera, no ha tomado en cuenta ese rediseño. Y seguimos con el bachillerato en ciencias y letras y comercio, etcétera, etcétera, etcétera.
Algunas escuelas han dado el paso de fomentar esto, pero no es algo visto por el todo de la sociedad panameña. Entonces, llega esta información que sale el texto y la foto y el video del presidente reunido con la naviera, la tercera naviera más importante del mundo, y yo me doy cuenta que la noticia pasa un tanto inadvertida, como, bueno, se reunió, no se reunió con cualquier gente, con la tercera naviera más grande del mundo diciendo yo quiero estar en Panamá. Entonces, algo tiene que estar pasando que nosotros los panameños comunes y corrientes no nos estamos enterando y no nos estamos enterando no porque no nos lo digan, sino porque no estamos conectados con el tema. El desarrollo, más de lo que ya está desarrollado, de estos puertos en Panamá, no es otra cosa que seguir generando más empleo, aunque los puertos no generan mucha gente, cuidado. Los puertos modernos no son de que miles y miles de personas trabajando, pero es que viene el siguiente tema. Ya nos enteramos los panameños que el negocio no es pasar barcos de un lado al otro. Nos hemos enterado que el negocio es todo lo que gira en torno a pasar el barco, el habituallamiento, el mantenimiento, las refacciones, el cambio de los marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora también nos estamos enterando, y no de ahora, sino de hace muchos años atrás, pero ahora nos estamos enterando con más elementos, que también hay un diseño, una estrategia portuaria. ¿Cuál es el siguiente problema que hay? Me explican los expertos, a mí no me dan caso. La autoridad del Canal de Panamá mira para allá y la autoridad marítima mira para acá. Eso lo hablamos en estos días. No parece que, por alguna razón que nadie me lo ha explicado, es muy difícil poner a las dos entidades a caminar por el mismo camino. No sé por qué. No entendería yo por qué en un país tan pequeño como este. Pero a mi punto es que este país necesita a gritos inversiones, este país necesita a gritos generación de empleos. Veo que el presidente y su equipo han estado haciendo estas reuniones. Lo que necesitamos ver ahora son las materializaciones de estas reuniones. Y bueno, las cartas están echadas. Lo que habrá que conocer es si la AMP está lista. Si era un fallo, Gonzalo, adverso a Panamá Port, Ujú. usted que AMP, ¿usted cree que la AMP ya está lista para asumir los puertos? Yo. No, en absoluto. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo cerramos. Una consulta. ¿Quién dirige la AMP en la actualidad? ¿Alguien sabe? Un señor de apellido Roquevel. No sé quién es. Yo se lo dije la semana pasada. Alrededor de la AMP hay un ambiente grisáceo siempre. Digamos, es como una neblina. Uno no sabe qué hay dentro de la AMP, cuántas personas hay, cómo operan. Yo creería, y quiero creer, profesor, que por ser Panamá el centro logístico que es y marítimo, la AMP tendría toda la facultad casi que de ya para allá de poder manejar esos puertos o a ese puerto en ese caso. Ahora bien, también tengo mis dudas por ese manto que ha cubierto a la institución a lo largo de diferentes años y décadas. Yo creo que lo correcto con el tema de los puertos es concesionar esos puertos y traer inversión extranjera. Así O es. sea, o sea, con la excepción del Canal de Panamá, yo no he visto que Panamá tiene o sea, la capacidad de inversión que requiere para ser competitivo. Muy pocas instituciones en el mundo las tienen, ¿no? Y muy pocas empresas estatales, algunas sí, obviamente, tú tienes el Fondo Soberano de Qatar, la empresa privada de petróleo de Noruega, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes ejemplos, pero en esta industria que uno es tan sofisticada, que requiere de un capital humano tan sofisticado, ¿no? Yo creo que lo que nosotros debemos apostar es para poder hacer una concesión, hacer un contrato que sea beneficioso para el país, obviamente, y sea beneficioso para la empresa y que la empresa traiga la inversión y la tecnología. O sea, a mí me parece que hacerlo de otra manera, decir que ahora que vamos a tratar de competir a punta del servicio estatal con los otros puertos del mundo que están siendo operados por Costco,
O sea, Panamá se va a quedar atrás. Panamá, el No, Estado panameño no tiene la capacidad ni de inversión ni de innovación para competir contra las grandes navieras del mundo, ni el recurso humano. O sea, que no, a mí me bueno, parece que es muy sencillo. sería una estupidez, así, una Sería, para mí es estupidez. muy sencillo. Los Una- puertos se concesionan, sí, sí. se hacen contratos que no sean leoninos para el Estado panameño, que se negocien bien, entendiendo que la empresa tiene que sacar su inversión y que el país, eso es una concesión, un recurso natural del país que se Pero le está Cristi, dando a el pero recurso a la digo, empresa. sí, es algo que yo todo el tiempo digo, un contrato de ganar, 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 ganar. Pero cuando nos enteramos ahora, los contratos que se han firmado y que se han vuelto a darle largas y ¿cómo se dice? O sea, se vencen y se dan nuevamente otros términos bajo las condiciones que hemos visto. O sea, Pero al es que yo final tú te siempre, quedas como espantado de lo que, primero, la gente que negoció, la gente que estuvo allí representando al Estado panameño y todo lo que uno entregó por 2 reales, por una bicoca. bueno, pero Icar, eso va más a mi punto, que es lo Ujú, que a mí me hace falta con el Estado panameño. Y es, vamos a sacar de un lado un segundo el tema corrupción, que yo sé que existe, o sea, no lo ujú. estoy ignorando, vamos a asumir que En un existe, mundo ideal, oh, vale. pero vamos a quitarlo un segundo del debate, Vale. medio segundo. Yo sí creo que algo que le hace falta al país y no es solamente con el tema de quién negocia los puertos, sino en toda la capacidad de fiscalización que tiene el país, es que no tiene las instituciones con el capital humano suficientemente dotado para a veces hacerle contraparte a empresas que sí tienen ese capital humano. ¿Ok? Yo creo que eso es una debilidad del Estado. Y no en todas las instituciones. Yo creo que hay ciertas instituciones que han tratado de hacer y hacen un trabajo más o menos decente, como la Superintendencia de Bancos, a pesar de que aquí teníamos un diputado que no sabía, no entendía absolutamente qué hace la Superintendencia de Seguros. Yo creo que se han creado instituciones más o menos que tienen la capacidad de regular. Pero yo creo que parte de lo que a nosotros nos pasa como Estado también es que a veces nosotros no tenemos de parte del Estado representando a las personas correctas, porque el Estado panameño en muchos casos no tiene el capital humano necesario. Y eso sí afecta en la capacidad de contratos que nosotros podemos negociar. Negociar y fiscalizar. Yo creo que eso impide la capacidad de fiscalizar del Estado y eso es para los puertos, eso es para la mina. Nosotros no le prestamos atención a las Sí. instituciones que queramos para eso. Y cuando las tenemos más o menos decentes, tenemos a diputados que lo que quieren es acabarlas poniéndole profesores a la Universidad Nacional. O sea, Hay un punto importante, Icar, y es saber, bueno, cuál va a ser el procedimiento que tomará el gobierno si el fallo, digamos, es en contra de Panama Ports. Ya lo dije el profesor, la AMP, digamos, toma el control del puerto. Ahora bien, ¿cuánto va a ser el tiempo que le tome al Estado panameño para abrir? Profesor, ¿esto sería por contrato directo? ¿Esto tendría que pasar por la esto tiene que ir a Asamblea licitación. Nacional? No, ¿Por no, no, Licitación licitación? internacional. un momento, Cristi, no te apures, no te apures. Pero es que tendría que... No, Pero un un momento, momento, a ver, hay es varias que hay un opciones. periodo, es que hay un periodo. Exacto. Si un fallo de la Corte, vamos a suponer, digo, a Sí, suponer especulando, estamos en el plano especulativo. así es, si un fallo de la Corte sale hoy, dice, señor, el fallo es inconstitucional, viola esto, aquello y lo otro. Señores, Panamá por se tienen que ir. No significa que Panamá por agarra la llave y la bota al mar. No. Entra al Estado panameño a tomar control de lo suyo, porque los puertos son propiedad del Estado, no olvidemos eso. Los puertos están concesionados. Y en ese mismo instante, en el minuto 2, Panamá se tiene que voltear a donde una operadora, ya sea que esté en Panamá o una operadora que esté fuera para decir, ven acá y administrame esto mientras aquí se toma una decisión. Esa decisión no le va a tomar al Estado panameño un día ni un mes, le va a tomar un tiempo de bueno. Y entonces allí sí entra lo que dice Cristi, una licitación o un contrato o lo que fuere. Pero lo que no puede pasar, yo les quiero recordar a ustedes que en el puerto de Balboa y Cristóbal hace varios años hubo una huelga y eso generó un colapso en la región que le tardó un par de años normalizarse.
el que los puertos de Balboa y Cristóbal, y sobre todo el de Balboa, entrar en una huelga de los trabajadores. Entonces, el Estado panameño no puede tener una tarjeta de presentación mala ante el mundo marítimo y comercial, de que como le salió un fallo de la Corte y después no supimos qué hacer y esos puertos hay que cerrarlos. No. Lo que va a tener que Ahora, ocurrir, creo yo, es que ujú. inmediatamente la AMP se voltea a donde un operador y dice: Opérame esto mientras yo defino. Ahora, Y bueno, y profe, te voy a pagar de tal forma. Y después ujú. vendrá el proceso de qué va a hacer el Estado panameño. Ahora, yo usando la lógica o en el sentido suyo, pasa casi igual que el tema de la mina. O sea, cuando la Corte declara inconstitucional el contrato, la mina accionó también algunos recursos que tuvieron a su haber, ¿no? O sea, litigios internacionales y Ah, demás. sí. Eso, Panamá pues no se va a eso quedar iría. tranquilo, Ah, Ricardo. no, o sea, Ah, anota no, no, ahí, no, no. viene Eso- demandita, ¿no? O sea, es que la demanda viene con lazo y todo. O sea, eso Sí. anótelo. Eso anótelo. Anótelo, eso viene con demanda. Ahora, que tengan las posibilidades de ganar esa demanda, pues habrá que ver, Sí, porque esos son muy... litigios son muy engorrosos, tardan muchísimo. Y Me toman acordé años, mucho del litigio de UPC, Grupo Unido por el Canal. Mira cuánto duró tanto, todo lo que eh, eh, duró. esos litigios duran décadas. O sea, no, no es que dura un año o 2 años, esos litigios pueden durar, y esos arbitrajes usualmente, casi todos esos tienen cláusulas de arbitrajes. Esos arbitrajes toman décadas. Por ejemplo, para usar un ejemplo panameño, que sí es verdad que el canal todos los ganó, pero el caso de YPF en Argentina tomó casi una década, que al final lo ganó YPF, ¿no? Sobre el Estado argentino cuando le quitaron esa concesión la presidenta Cristina Kirchner. O sea, toma mucho tiempo. Esperemos, profesor, que Ac- el Contralor no pida investigar ese contrato con la naviera u operador que va a manejar los puertos mientras tanto, ¿no? Aquí me ponen una pregunta que no deja de ser importante también. Dice: la concesión es del Estado, pero los equipos no. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero recordemos algo, que también está en cuestionamiento los réditos que la empresa le dio al Estado panameño. Es decir, prácticamente algunos abogados han dicho que Panamá Ports no ha cumplido cabalmente con los aportes que tenía que haberle dado al Estado panameño sobre pretexto de las inversiones. Y eso se Mm. resuelve con los famosos auditos, ¿no? Profe, bueno, aquí tiraron la cédula. Caso de, Ujú. li- caso de litigios internacionales donde el Estado para mí tuvo que pagar. Me hablan del caso Bandán Sosi Barbero, el puente Sí, famoso. es correcto. ¿Cuánto tiempo duró eso? Creo que fue en la administración de Una la eternidad, presidenta Moscoso cuando se dio el fallo, una eternidad. No, yo creo, el fallo, no creo. que tuvo el Estado que pagar. Sí, sí, tuvo que pagar. Y Aquí me, le atribuían esa irresponsabilidad al expresidente Pérez Valladares, ¿se Pérez acuerdan? Valladares. aquí me envía un oyente que conoce el tema de la AMP y dice lo siguiente. Dice, sumado a lo que dice el profesor, ese operador puede seguir siendo incluso PPC mientras se licita, con una coadministración. Oh, Lo que seguirá haciendo es operar el puerto. También puede ser, ¿no? Que la AMP diga, bueno, ayúdeme ahí, ¿no? Mientras le quitamos la tajada que le Mm, corresponde. mm. Cristi mencionó algo de manera tangencial, Gonzalo. Mire, yo le voy a decir algo. A esta altura de mi vida yo no voy a andar pregonando con mi sus 50 años, pero a esta altura dentro de 2 meses, 65 años, nada de estas cosas que uno está viendo, Gonzalo, es casual. Cristi mencionó tangencialmente la reunión del Congreso, que está convocada dentro de poco, ¿no? Para estos días, no sé cuánto crees, donde vuelta y traba con Con lo de los lo de la puertos. maligna presencia de los chinos en Panamá. Sí. Nada de esto que está pasando, para mi gusto, es casual. Nada es casual. Y yo no creo que Panamá, que bueno, ayer en un interesantísimo programa que hizo Gonzalo a través de la red social X, oiga, que después al final vi que habían 200 y pico personas conectadas. Sí, ministros y todos conectados, ¿no? Y wow, qué interesante. Eh, yo decía, Panamá, el gobierno de Panamá, el gobierno del presidente Mulino, con su canciller Martínez Hacha, sin que hayan dado una explicación, yo tengo mi propia lectura. Y es que
Panamá ha estado tratando en algunos momentos trabajar debajo del radar y en otros momentos trabajar dentro del radar. Dentro del radar vimos cómo públicamente, en medio de un debate entre el presidente Lula de Brasil y el presidente Trump de los Estados Unidos, Mulino va, lo visita y lo invita a que firme el Tratado de Neutralidad. El señor va a Nueva York, se reúne con el presidente de Ucrania y que en la reunión le solicita al presidente de Ucrania que se incorpore al Tratado de Neutralidad. O sea, yo no sé a usted, a mí me queda claro que se está desarrollando una estrategia por parte de Panamá de, hey, la mejor forma de contrarrestar los embates de Trump es que más y más estados se sumen al Tratado de Neutralidad. Ojo, y por más que China quiera decir que no puede entrar por una razón de principio con lo de Taiwán, si China quiere desmontar parte del discurso de Estados Unidos, en mi opinión lo va a tener que hacer, creo yo, pues, creo yo. Entonces, uno de los elementos, haciendo uso de su desconocimiento, el presidente Trump, uno de los elementos para hablar de presencia maligna china en Panamá han sido los puertos de Balboa y Cristóbal. Porque fíjense que en la administración Trump no habla del puerto de Manzanillo, manejado por Manzanillo International No. Terminal, de Colón Container Terminal, ¿y de cuál es el otro? Ah, de Port, PSA Port Singapore Authority. Hablan es de esos dos, de Balboa y de Cristóbal, operado por Panama Ports, le hace Hutchins. Yo no creo que con ese escenario Panamá le va a decir a Panamá, por quédate ahí un ratito mientras yo defino. No lo veo. Y Ahora, nuevamente estamos especulando. Yo no veo ese sí, escenario. sí, ahora, yo si bien concuerdo con todo lo que acaba de decir el profesor, pero un poco a base de lo que dice Gonzalo, puede ser que Panamá no tenga opción. O sea, en el sentido de que para lo que usted mismo acaba de decir, y aquí estamos en el plano total de la especulación, pero un poco exactamente porque no puede darse el lujo de una distorsión más grande. Y como Así es. efectivamente el equipo, el capital humano, todo es de Panama Ports, tal vez es que Panamá, por más que vaya a salir de Panama Ports, en el corto plazo, no necesariamente le quede, o sea, no tenga la capacidad o no pueda, o no haya que un operador entre de una vez. O sea, eso yo sí lo pondré en la mesa, porque si bien yo concuerdo con usted, tal vez es que la realidad impide que eso sea el caso, que Panamá Port salga de manera tan radical a tan corto plazo. Eso sería lo que yo pondría, no sé. ¿Usted no cree que Maersk, ya que tiene el tren, le diga a Panamá, oiga, Panamá, aquí estoy yo? Altamente probable. Y no Pues, solamente Merckx. Se te está olvidando otro jugador que no tiene que decirle, oye, yo estoy aquí, yo puedo llegar aquí. También puede haber otro operador que ya está aquí y le dice, hey, yo también me pongo en la fila, que es Manzanillo bueno, International Terminal, está aquí ya. o Ojo, también podría ser que si de verdad se cae el trato de BlackRock, había ya una empresa lista para entrar a operar, que era la Suiza, que estaba listo ya. Lo que sí también. le Es decir, digo yo es, creo que lo hay que sí, jugadores que tienen la maleta para decir, dame eso acá Sí. mientras tú resuelves. lo que sí le digo es que no hay posibilidad de que una empresa china maneje ese puerto, ¿no? Eso sí, olvídelo. Si tú quieres bajar la presión con Trump, No tanto puedes más que con hacerlo. Estados Unidos, No puedes ya. hacerlo. O Sí, sea, se la das a Costco y No, no hay entonces posibilidad que eso ocurra, Cristian. esto, o sea, y esto aquí sí nos terminan de... eh, No, porque Costco tiene la de Perú, ¿no? Yo Y sé, ese ha pero no hay sido... posibilidad que eso ocurra. Entonces yo creo que sí, por eso estoy diciendo, o sea, imagínense la situación en la que quedaría. Ojo, Coco tiene la de Perú porque le dijo al gobierno peruano, yo se la construyo, no pasa absolutamente nada y el Bueno, pues 60% es mío. sí, pero es exactamente la posición de lo que acabamos de hablar y es el interés que hay de las navieras a nivel internacional. Además, auspiciadas, impulsadas por sus gobiernos para empezar a operar los puertos. Acordémonos que parte de esto también lo que ocurre es que sí hay un tema de North Shoring, ¿no? Que sí está ocurriendo y es el movimiento de muchas de las cadenas de suministro desde Asia
hasta hacia lo que decían que eran las dos cosas. Ahora Trump ha cambiado un poco la perspectiva, pero era uno, después de COVID, las empresas tenían el interés de acercar las cadenas de suministro. Esto siempre se habló primero del nearshoring. Después, la segunda cosa era el friendshoring, que era no solamente acercar las cadenas de suministro, sino darle las cadenas de suministro a países que fueran amigos. Ahora, con todo el tema de los aranceles de Trump, esto ha cambiado muchísimo porque le ha puesto aranceles a países que eran considerados los candidatos perfectos tanto para el nearshoring como el friendshoring. Pero todo esto viene, que lo veníamos hablando desde la pandemia, de un cambio de dónde hacia dónde va la mercancía a nivel mundial. Sí. Sí, Por es eso, importante eso que dice. por eso no es descabellado lo planteado por el gobierno de entrar al Mercosur. Creo que Gonzalo lo ha explicado más de una vez. Y, y nuevamente, yo oigo que el presidente Mulino habla de entrar al Mercosur, pero yo no siento a la opinión pública conectada con el tema. No, no, Ay, cero y conexión. no lo va a sentir. O ¿Sabe sea, por qué, a profesor? mí eso me impresiona, No pero lo va a sentir. a ver si me dice que yo sé por qué, porque yo tengo mi versión de por qué. A ver. No lo va a sentir porque la gente ni siquiera sabe qué es el Mercosur. Eso es lo que iba a O sea, decir, esa es mi respuesta. partamos del hecho que la gente no sabe quiénes hacen parte del Mercosur, para qué sirve el Mercosur, qué es el Mercosur. Y ojo, y le voy a decir algo, y no es porque, digamos, hay una especie de ignorancia por el tema geopolítico. Es que Panamá nunca había visto el sur. Entonces no había la necesidad de entender lo que estaba pasando en la parte baja del continente, sino qué está pasando en el centro y hacia arriba. Ahora que miramos al sur y podemos entender lo que significa, la gente pudiese estar diciendo, bueno, sí, es interesante lo que se hace en Brasil, pero también hay una realidad. Como Panamá en nuestro país nunca giró la cabeza, la gente le importaba cinco lo que pasaba allá abajo más allá del fútbol y de saber qué era la Comebol. Pero de ahí el Mercosur, pues no. No, yo creo que voy a meter como una propaganda, porque yo con todo lo que acaba de decir Gonzalo, yo me quedé un poco pendiente de algo que hablamos, del programa del viernes y la entrevista que tuvimos con el tema de la constituyente. ¿Y por qué lo voy a unir al tema de Mercosur? Porque yo me quedé reflexionando muchísimo después de esa entrevista, que me pareció muy interesante. Pero yo creo que nosotros como país tenemos un problema y va a ser redundante. Y es el tema de la capacidad de generar debates. Debates de todo tipo. Debates para el tema de la mina, debates para el tema de la constituyente, debate para el tema del Mercosur, debate para el tema de cuál es nuestra vocación logística necesaria. En Panamá, y no solamente que no lo estamos teniendo, sino que estamos viendo se está deteriorando la capacidad de debate. Estamos escuchando gritos y gritos y gritos en redes sociales, polarización, polarización por todos lados, y no estamos en ninguno de estos temas que nosotros estamos sentados aquí a hablar, como sociedad estamos entrando a la profundidad ni a la médula del problema. Para nada de las decisiones que se tienen que tomar a largo plazo. Y estamos tomando todo con mucha ligereza, con debate superficial. Hay algunos temas que no pueden esperar, en mi opinión, como el tema de la mina, el tema de Río Indio y el tema que estamos hablando de hacia dónde va a mirar Panamá en un mundo geopolítico cambiante. Porque la realidad es que en los últimos 6 meses, si el mundo ya venía cambiando, en los últimos 6 meses ha habido un cambio completo de las alianzas, los bloques y cuáles son las posiciones del mundo y cómo se relaciona el mundo entre los países. Sí estamos regresando a algo que gente de mi generación nunca vio a nivel mundial, y es el mundo dividido en bloques y países cada vez más o sea, aislados. Hoy, este modelo de mundo con el que nosotros crecimos, el mundo globalizado, donde Panamá fue uno de los grandes beneficiados de la globalización, ese mundo está cambiando. Panamá tiene que replantearse, ¿no? Yo sé que hay gente como, por ejemplo, Flurinares, cada vez que uno dice, es que el modelo de las sociedades y eso ya murió, sí. Y Panamá tiene que replantearse hacia dónde va. Las cosas no son incompatibles una con la otra, pero Panamá tiene que diversificar su economía. Y lo digo, ¿por qué? Porque yo me quedé muy asustada con la entrevista con el señor Miguel Antonio Bernal, no por el señor,
sino porque el mensaje es, nosotros vamos a tirarle al país una serie de decisiones que yo no creo que el país está listo para tomar. Y no es que yo no crea que el cambio es necesario, pero yo creo que si hay temas que no pueden esperar, hay temas que sí. Y en los temas que nosotros sí tenemos que esperar y tenemos que conscientemente, que es la otra parte, que es lo que yo no veo, y es, tenemos que crear las condiciones para que se pueda dar el debate para tomar decisiones. Nosotros no podemos seguir sometiendo al país a que se tomen decisiones como pasó con la mina o con la Caja del Seguro Social, donde el debate, la capacidad de la altura del debate fue nulo. Yo creo que para ciertos temas que tenemos que tomar a largo plazo como país, tenemos que crear las condiciones que hoy no están dadas y al mismo tiempo hay otras cosas que no podemos esperar a que ese debate se pueda dar con altura. Estoy esperando que alguno de ustedes tres diga uno de los factores. O sea, ¿usted cree que sí hay conocimiento sobre qué es el Mercosur? No, pero cálmate, No cálmate, entiendo la vehemencia tuya, cálmate. Gonzalo. ¿Por qué? Oye, acabas de decir una Es- estrategia de este gobierno. Obviamente nos Estoy obliga a ver al sur. esperando. A ver, pero es que, un Calma. momento, pero es que él dice la vehemencia que, pero Icar, y está mal decir que la gente no sabía que era el Mercosur ni qué es el Mercosur. Pero ¿por qué no me No. escuchas primero? Estoy esperando que el señor Gonzalo Lázaro, la joven María Cristina Ramírez y el señor Icar Reyes. Ahí Con mis 50 años de vida. Yo saco a Melissa y me saco a mí, porque ellos tres son los periodistas. No hagan también la autocrítica De los Mea medios de a los comunicación. culpa. periodistas y a los Mea medios de culpa. comunicación social de este país. Completamente se le hace Exactamente. y es correcta. Yo aplaudo el ejercicio que muchas salas de redacción de diversos medios de comunicación del país dedican a la investigación e incluso a la denuncia de la corrupción y de los malos manejos. Eso es válido y es necesario en la sociedad. Dicho eso, yo no veo que en los medios de comunicación social de este país, y en honor a la verdad te voy a decir que ahí sí puedo sacarnos a nosotros como medio, como un todo, le dedican el tiempo a estos temas de los puertos, de Mercosur, sus implicaciones, lo bueno, lo malo, lo feo. Yo no veo Entonces, sí, yo les estoy diciendo igual que ustedes, en la sociedad panameña no está conectada de lo bueno, lo malo o lo feo de entrar a Mercosur. Eso es cierto. Pero es que la sociedad panameña también se nutre de los medios de comunicación social y de la labor de los periodistas que allí trabajan. Que en ese y en otros temas, cero carrera, cero hit, cero error. Sí. Ahí hay, a ver, profe, y ahí, como dice Cristian, hay un mea culpa, porque, hombre, las salas de redacciones que tienen mesas editoriales casualmente analiza y califica los temas para darle profundidad y contexto a un tema. Créame que hay audiencias que lo consumen, créame. Pero el tema nuevamente fugaz y de momento superfluo de las redes sociales parece que llevan, pues, pareciera obvio, pareciera que llevan la delantera con otros temas que no tienen que ver con nada. Y Hoy yo, estamos viendo, como dice, mira lo que dice Gonzalo, y yo respaldo 100% lo que dice Gonzalo, pero yo hago, como usted dice, ese me culpa como medio de comunicación. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que se está debatiendo en las redes sociales? Que vamos a traer los Gravilati, que vamos a traer que vamos a traer no sé qué, vamos a traer, ¿qué más lo otro? Mis universo, o sea, y los temas en verdad en las cuales tenemos que, como dice el mismo profesor Bernal el viernes pasado, estar en sintonía, porque vienen, como dice Cristi, vienen, hombre, vienen temas importantísimos que requieren un conocimiento mucho más profundo para tomar decisiones más Y estudiadas. lo más No, importante, Icar, lo más no, importante, que no, son temas que trascienden a un gobierno, que van exactamente. más allá de una gestión de gobierno. Entonces, por eso tenemos que, sí, masticar y caminar al mismo, masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Es decir, la denuncia de la corrupción, la denuncia de los malos manejos, la investigación periodística, pero no perder de vista que hay temas que van a trascender a esos temas de la corrupción y de la Sí, fiscalización. y yo creo que todavía me voy a ir más allá, porque yo creo que es algo que nos está faltando, no, no de ahora, no de este gobierno, no de este momento, no de este año, sino hace un tiempo, es que también estamos desconectados
de la realidad en el mundo en el que estamos viviendo. No estamos entendiendo que, y bueno, siempre es lo que dice, ¿no? Que por eso es que Gonzalo todas las mañanas le dedica tiempo al tema internacional. Pero yo no sé si nosotros como sociedad, y yo sé que es muy difícil conectar con esto cuando hay tantos problemas del día a día. Pero la realidad es que estos problemas, estos cambios a nivel internacional y geopolítico eventualmente afectan el día a día de un país. Y Claro, sí es verdad que yo no veo una conexión de lo que ocurre en Panamá con lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y con eso digo, volviendo al tema logístico, lo que ha habido y lo que está pasando con las cadenas de suministro a nivel mundial. Obviamente, la pelea de Estados Unidos con China nos está dando de palazo en la cara. O sea, no hemos podido, en eso no estamos ajenos porque nos han obligado. Pero a nivel internacional se están dando una serie de movimientos, las guerras, que van a afectar eventualmente en Panamá porque están afectando cómo el mundo se relaciona el uno con el otro. O sea, el modelo en el que yo crecí, no sé si colapsó, pero está definitivamente en un proceso de cambio por el fin de la globalización como tal, o restricciones al libre mercado, los cambios tecnológicos importantes, cómo está afectando la inteligencia artificial a los empleos, dónde van a estar los avances, dónde van a estar los cambios y un mundo en el que hoy estamos viendo cómo grandes potencias regresando a un modelo del siglo XX están tratando de repartirse la influencia. Eso nos afecta y nosotros hay una desconexión de Panamá y el resto del mundo. No, pero es que, a ver, Cristi, y pasa con temas internacionales sobre todo, profesor. Creo que también el gobierno ha fallado en cómo trasladarle ese mensaje a la población. A ver, el mensaje no tiene que ser dado únicamente por el presidente de la República, que ya sabemos que no cuenta con una popularidad alta para que ese mensaje logre llegar a una masa que pueda entender qué significa el Mercosur. Pasa también con lo que hemos hablado a nivel geopolítico. sí. Estemos de acuerdo o no, profesor, con lo que está pasando en Gaza, y amén de que el tema no es ese, es saber qué significa el Consejo de Seguridad, por qué Panamá está sentado allí, por qué es la importancia de Panamá. Entonces yo sí creo, profesor, que hay temas que están pasando por debajo de la mesa que históricamente uno entendería como periodista es, no podemos dejar de pasar por la mesa. Hay que explicar, Sí, hay que educar. Gonzalo, ya para ir terminando con el tema, porque ya están nuestros invitados listos. Una cosa es que el gobierno comunique bien, mal o regular. Ese es un tema del cual podemos criticar si comunica mal, aplaudir si comunica bien y el más o menos. Listo. Que nosotros, por un lado, como medio de comunicación social y como miembros de una sociedad, conectemos con el tema o con los temas independientemente de si el gobierno nos lo comunica bien o nos lo comunica mal. Porque tampoco podemos estar sentados a la espera que solamente, y menos aún en tiempos modernos, el gobierno sea el que informe solito, porque ya tú sabes lo que pasa cuando eso ocurre. La tentación de la manipulación es alta. Y eso es lo que tampoco se debe permitir por parte de los medios. Los medios tienen que apostar a la información fiel para que el manejo de la información por parte del que consume noticias sea la verdadera noticia y no la especulación. Bueno, oiga, y a propósito de eso, pues el tema nos pone el pie en el estribo. Otro tema, cierto que también lo comentamos anoche con Gonzalo. Y acaba de ocurrir la semana pasada un evento que impresionó a demasiada gente aquí en Panamá. Yo no puedo decir que yo lo vi todo porque no lo vi todo, mentiría si dije eso. Aunque gentilmente me invitaron los amigos de Magic Dreams, los David me invitaron, pero no, yo dije, y zapatero a su zapato, yo ahí como que voy a estar de más. Así que, como dije, estuve dignamente representado por Melissa, nuestra productora, y por la joven Ana Grace. Yo vi un pedacito por YouTube y a mí sí me sentí muy orgulloso como panameño ver la apertura, porque yo estaba pendiente de Willy Colón, un artista al que yo le doy seguimiento y al que me gusta su género musical. Y lo que más me gustó de verlo de Willy Colón y la murga de Panamá fue las